En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo, auténtico, muy costoso. Lo ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de lo que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor lo había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaron y creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Amadas familias, amadas parejas y personas, miramos hoy en este lunes santo con el título especialmente: los que se sirven de los pobres. Muy interesante el título, los que se sirven de los pobres, no los que le sirven a los pobres. Eso lo dijo el Papa Francisco. Muchos tienen la bandera de los pobres para robar, para estafar, para aprovecharse. Entonces, por eso he escogido este título de las palabras del Papa Francisco: los que se sirven de los pobres para robar, para tener bienes. En primer lugar, Jesús cena en la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y con Lázaro porque ha resucitado. Y miramos allí especialmente María se sienta a los pies de Jesús y enjuga los pies de Jesús con un perfume de nardo, costosísimo, dice legítimo. Qué hermoso miramos allí. Especialmente esta cena, recordemos que es una manera de compartir en familia. Jesús iba mucho donde Lázaro, donde Marta y María. Era una familia que él amaba y estimaba muchísimo. Jesús entra a tu familia, Jesús entra a mi familia. Dejémoslo entrar a Jesús a nuestra familia. Démosle lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué le damos a Jesús en familia? Aquí miramos a María, cómo le ofrece este perfume. En segundo lugar, le ofrece lo mejor de sí, lo mejor de la familia. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el tiempo que cada uno en familia le damos a Jesús? Cada uno, los principales de la casa, papá y mamá, ¿qué le da a Jesús? Y miramos que dice, ese perfume era algo que tenía preparado para la sepultura, sin saberlo ella. Lo anticipa, es un anticipo de la sepultura de Jesús, de la muerte de Jesús. Miramos nosotros cómo en tercer lugar, Judas, uno de los 12, Judas Iscariote, reclama a Jesús: Jesús, usted que habla tanto de los pobres, usted no estuviera permitido que te hubieran echado ese perfume, lo hubiéramos vendido en 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Y el mismo evangelio dice: no le interesaban los pobres. Judas era un ratero, era un ladrón. ¿Cuántos a través de la historia de la humanidad y ahora mismo cuántos tienen ONG o cuántos en la misma iglesia católica aprovechan el nombre de los pobres para robar? Hoy es una denuncia para aquellos que viven de los pobres, para aquellos que se roban los almuerzos, las comidas de los niños pobres, aquellos que se roban los subsidios de los pobres. Es una denuncia de Jesús. Por eso dice el Papa Francisco: no necesitamos de ideologías políticas
Para favorecer al pobre necesitamos personas correctas, honradas, honestas. Así no crean en Dios. Necesitamos personas buenas que respeten a los pobres. Y respetar a los pobres es respetarme a mí. Porque todos, como dice el Papa Francisco, todos somos iguales delante de Dios. Y los pobres se merecen lo mejor, no lo que sobra ni los desperdicios. Y al final dice algo muy interesante. Jesús le responde a Judas: Judas, no te preocupes, pobres siempre tendremos, siempre habrá en el mundo, ¿no? Y cuando habla de pobres siempre en el mundo, ¿qué habla? Que hay cosas que nosotros le pertenecemos a Dios. Acuérdate lo que dice Jesús: lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Nosotros no podemos dejar de ofrecer a Dios, de honrar a Dios. De lo que yo aprendí en mi casa, y me lo dijo mi padrino, el padre Marino, lo mejor para Dios. Y es la realidad. En las iglesias a veces hay gente que dice: mire, esto es para los pobres, pero esto es para el templo, para mejorar la casa de Dios, y eso se lo merece. Y por eso dice, pero también hay otro sentido: siempre pobres tendremos. Y no hablamos solamente de pobres materiales, sino de aquellos que son pobres mentales, de aquellos que quieren siempre no hacer nada y que todo se lo den. Aquellos que son pobres de espíritu, no en el espíritu, de espíritu, porque no sirven para nada. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Pobres siempre habrán, porque algunos optan por ser pobres mentales, por ser pobres que no quieren salir adelante, por ser pobres que no quieren construir. Es fuerte hoy. Pobre es el necesitado, pero el que quiere trabajar, luchar y salir adelante, y el que sabe valorar lo que le llega de parte de Dios y lo que trabaja cada día. Pobre aquel que se gasta lo poquito que gana en borracheras, en licor, en vicios, en pernicia. Esos pobres, dice Jesús, siempre estarán en la realidad. Siempre estarán porque no quieren salir de esa pobreza mental y espiritual. Dios Todopoderoso, te pido por los miembros de la familia que a veces se gastan o aprovechan la plata de los pobres para su beneficio, pero también aquellos que quieren vivir de papá y mamá. Muchos hijos en casa ya viejos viven de lo del papá y la mamá porque los papás los han creado pobres mentales, así tengan dinero. Dios Todopoderoso, libéranos de la pobreza mental y espiritual y podamos salir adelante. Y Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.